Mi nombre es Claudia Espinosa, yo soy estudiante de tercer semestre en Derecho aquí del Instituto, pero adscrita a la Estación Noroeste de Investigación y Docencia que está en Tijuana, Baja California, y voy a acompañar esta mesa en mi calidad de moderadora. La mesa, titulada Enfoques Jurídicos sobre Medio Ambiente y Justicia Climática, está compuesta por 4 ponencias. Vamos a empezar con Óscar Rafael Hernández Meneses. Él es doctorando en Derecho con orientación ambiental por el programa de posgrado en Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, director de Ciencia Jurídica y Sostenibilidad, revista audiovisual de investigación y co-coordinador de los canales de YouTube, Aula Jurídica Virtual Siglo XXII, Ciencia Jurídica Siglo XXI, director del Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible. Entre sus intereses y líneas de investigación se encuentra cambio climático y derechos, deberes y libertades fundamentales, justicia climática y uso asertivo de la inteligencia artificial generativa. Muchas gracias, Óscar. 20 minutos, por favor. ¿No? 20 minutos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Claudia. Te extiendo una gran felicitación y un reconocimiento a ti y a todo el comité organizador de este importante Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Posgrado en Derecho. Un agradecimiento muy sincero, así como también las gracias a las autoridades que hoy en la mañana inauguraron el evento, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la directora del programa de posgrado en Derecho, de la Facultad de Derecho y de las entidades que participaron. Pues miren, hemos tenido unas jornadas muy intensas y disponemos de 20 minutos, entonces trataré de ser lo más rápido porque tenemos muchas investigaciones muy buenas y queremos entrar al diálogo. Yo les voy a hablar acerca de la justicia climática en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hacia una investigación jurídica de frontera. Esta es mi hoja de ruta, son los puntos que voy a tomar durante mi intervención. Y yo quisiera únicamente empezar poniendo sobre la mesa una obra de arte del Jardín de las Delicias del Bosco, junto con algunos grafos, representaciones que hablan acerca de la transdisciplina, porque el tema del cambio climático es un tema de gran complejidad que no únicamente puede ser abordado desde una arista, tiene diversas aristas e incluso el tema del arte, como esa pintura que ha sido muy referenciada en diversos documentales, ejemplifican el tema de la cuestión ambiental, la cuestión climática y hacia dónde vamos. Este proyecto de investigación tiene el interés de convertirse en un proyecto de investigación jurídica de frontera en razón de que estudia un tema que aborda gran complejidad. Esto es, por así decirlo, el marco teórico del enfoque tradicional del derecho, pero del más tradicional llamado el hiperformalismo jurídico, documentado y escrito a lo largo de diversos años en diversos países, que habla acerca de la visión reduccionista del derecho y su enfoque más novedoso, que es el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales, derechos humanos, pero que ya tiene una ampliación hacia derechos, deberes y libertades. Es el enfoque más actual que tenemos hoy en día. El tema del cambio climático, como bien decía, es un tema totalmente interdisciplinario, es un tema cuyas fuentes de información son tan diversas. Existen desde temas que tienen que ver con la historia del cambio climático, existen temas de naturaleza política del cambio climático, existen informes institucionales e incluso el IPCC, que es el grupo que ve el tema de cambio climático, decidió hace mucho tiempo dividir los grupos de investigación, el grupo que estudia las bases físicas, la vulnerabilidad, la mitigación. Entonces hay diversos grupos de investigación. Y ahora, el tema de la justicia climática, ¿de dónde sale esta investigación? Pasa que estamos en redes sociales y hace un tiempo, ya tiene varios años, que noté que se utilizaba con mucha frecuencia la palabra justicia climática, la cual fue referenciada desde el secretario de Naciones Unidas,
hasta Greta Thunberg, así como también en la estrategia local de acción climática de la Ciudad de México se hace mención a la justicia climática en 2 ocasiones e incluso se correlaciona con el tema presupuestal. Entonces es un concepto que tiene muchas referencias. Sin embargo, existe también una gran ambigüedad de lo que es en sí la justicia climática. Hay una organización que es la Mary Robinson Foundation que más o menos ha ido estableciendo cuáles son las directrices de la justicia climática y básicamente lo que hace es señalar que el tema del cambio climático provoca enormes desigualdades y a través de esas desigualdades existen diversas cargas de responsabilidad. Entonces, de igual manera, a lo largo de toda esta investigación teórica que han hecho muchas personas, hay diversas preguntas que entran en el tema de la justicia climática. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos los efectos del cambio climático? ¿Qué responsabilidades tenemos las generaciones actuales con las generaciones futuras en tema del cambio climático? ¿Quién tiene más responsabilidad para abordar el tema? ¿Quiénes pudieran tener menos grado de responsabilidad? Son algunas preguntas. Pero como ustedes saben, hablar incluso del tema de justicia es algo muy complejo. Hay una N cantidad de libros de investigadores, de autores, filósofos que tratan el tema de la justicia y realmente son temas extremadamente complejos. Ahí tenemos, por ejemplo, las reconocidas referencias aquí en México de Ronald Dworkin, Hans Kelsen, Michael Sandel, que hablan acerca de la justicia desde diversas perspectivas, justicia social, etcétera, ¿no? Pero nosotros, para hacer esta investigación, un proyecto de frontera, nos allegamos de un enfoque de investigación que es la cienciometría y la construcción de redes biométricas. Aquí solamente van a tener en la diapositiva la representación de ya un trabajo realizado, investigado de unas 1000 fuentes sobre justicia climática, climate justice. Entonces, en esas redes se pueden observar grupos de profesores trabajando el tema, grupos de personas, así como también diversos conceptos que se entrelazan entre la justicia climática, las emisiones, la transición energética. Eso sirvió para ir haciendo un mapeo del concepto e ir dándole una solidez a la investigación científica. Ahí tienen también un diagrama que representa los temas básicos, los temas importantes, los temas nichos, de acuerdo a la investigación cienciométrica ya realizada previamente y desde luego plasmada en la tesis. Y a través de esa misma red bibliométrica se encontraron diversos autores que tratan del tema del cambio climático ya de una manera más concreta. Por ejemplo, aquí tenemos algunas referencias que hablan acerca de cuáles son los países que más emiten gases de efecto invernadero a nivel país y cuáles son los países que emiten más a nivel persona, per cápita. Por ejemplo, China se lleva como que el campeón de las emisiones a nivel mundial, pero Estados Unidos emite más per cápita. Por cada persona emite una gran cantidad de efecto invernadero en diversas actividades que viene realizando. De igual manera, otros autores empiezan a correlacionar el tema de la justicia climática con el tema de los derechos humanos, en concreto a las vulnerabilidades y las pocas directrices para poder adaptarse de los países con menos recursos. De igual manera, en esta investigación se procuró ir realizando lo que Giovanni Sartori llamó la escala de abstracción, que es una metodología que él utilizó para hablar acerca de la democracia y irá concretizando. Aquí la estuvimos realizando para ir concretizando el tema de la justicia climática, pasar de la parte más filosófica de la justicia climática al tema más concreto, que como podrán ver en esa escala de abstracción, es el tema del litigio climático. Pero antes de eso viene la política pública, vienen los proyectos, las estrategias, los objetivos, los principios y la mención filosófica abstracta de la justicia climática. Es una manera de irlo aterrizando. Y bueno, desde luego los efectos pues se pueden ver, es un tema que está a la vista de todos, que pudiera tener una correlación con el cambio climático, con la justicia climática, claro que sí. Ahí tenemos 2 casos de 2 huracanes recientes este año y el año pasado, que pues cuyas personas más afectadas son las personas que menos recursos tienen. Y bueno, aquí a lo largo también de estos años se han lanzado documentos muy importantes
que tienen las tendencias acerca del litigio climático, que es una arista de la justicia climática. La justicia en sí no es monopolio del Poder Judicial, la justicia es más amplia. Otra cosa son los litigios climáticos, el enfoque de justicia es más amplio. Y también aquí hay unos datos acerca de cuáles son los países que más han emprendido acciones de litigios climáticos. Como podrán ver en la tabla, los países como Australia y Nueva Zelanda, que son países altamente vulnerables al nivel del mar, son aquellos países cuyos tribunales tienen más acciones que están revisando el tema del cambio climático. Ahora, en el sistema interamericano, nos quedan 10 minutos, vamos a hablar del sistema interamericano. Estamos en un momento muy crucial. Para este momento, 3 tribunales internacionales están analizando el tema de la justicia y el cambio climático. El Tribunal Internacional de Derechos del Mar, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del Tribunal Internacional de Derechos del Mar, se emitió una opinión consultiva que surgió en el 2022 y este tribunal en este año ya dijo que los estados tienen una responsabilidad por el tema de las emisiones e incluso si revisan ese documento, esa opinión consultiva, van a encontrar unos conceptos muy novedosos como es el tema, tratados en el ámbito judicial, como es el tema de la geoingeniería marina, que te habla incluso que los estados deben de buscar alternativas que no contaminen más, porque también ellos se dieron cuenta de que a veces las soluciones más verdes son aquellas que más pueden contaminar, ¿sí? Y bueno, retomando el tema de la Corte Interamericana, ya hubo una resolución por parte de la Comisión Interamericana sobre el tema de la emergencia climática y lo que nos interesa de ello es que la Comisión Interamericana habla acerca del enfoque basado en evidencias científicas, que este tema tiene que abordarse obviamente desde la perspectiva jurídica, pero también con un soporte científico formidable. Entonces ahí entra el trabajo de frontera, ahí entra la interdisciplina, ahí entra la multidisciplina, la transdisciplina, es parte del enfoque de ciencias de frontera que queremos promover. Y bueno, aquí tienen la resolución de la presidencia de la Corte Interamericana donde le da entrada a la solicitud de opinión consultiva que fue presentada en el 2023 por Colombia y Chile, donde les piden a la Corte Interamericana que determine cuál es el nivel de responsabilidad de los estados respecto al cambio climático. Sobre esta, aquí tienen algunas preguntas, las preguntas que se hacen en la opinión consultiva sobre el papel de las obligaciones estatales. Son varias preguntas, son como 10 preguntas, pero quizás son las más importantes. Ahí se habla de un consenso científico, de la garantía al derecho humano al medio ambiente sano, y más adelante se hace una correlación con los derechos a la salud, derecho a la vida, derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tienen las preguntas, no las voy a leer, pero son las preguntas que les hizo el Estado de Chile y Colombia para el tema que la Corte decidiera. Y bueno, aquí tienen el póster de las audiencias públicas que se llevaron a cabo en Brasil. Debo de mencionar que, según lo comentaron ahí, esta convocatoria tuvo más de 200, un aproximado de 200 amicus curiae, que presentaron diversas organizaciones, diversos estados e incluso empresas. Es quizá una de las opiniones consultivas que más deliberación ha tenido respecto a nivel interamericano. Y la Corte todavía no ha dado la decisión, pero tiene un gran cúmulo de personas. Y yo creo que incluso si hubieran dejado más tiempo la recepción de las amicus, hubieran llegado quizás a duplicar el tema, porque sí fue un poco corto el periodo que lo hicieron. Y bueno, aquí tienen algunas imágenes, noticias de islas aquí en América que se enfrentan a lo que se llama erosión marina. El tema pues del cambio climático, como podrán ver, no afecta a las ciudades fuertes, no afecta a los países que tienen mayor potencia económica, siempre va a afectar el tema a aquellos que tienen mayor situación de vulnerabilidad. E incluso no solamente las personas, también si nos vamos, por ejemplo, al tema transversal de los otros seres vivos que estamos compartiendo, por ejemplo, los animales, también resienten el tema
de cambio climático, es un tema de justicia. Aquí tienen unas imágenes de Tabasco, donde yo vengo. Hace unos meses hubo una ola de calor muy excesiva, por la cual más de 100 monos, zaraguatos, pues fallecieron debido al alto nivel de calor y a la falta de agua. Eso era algo que en su ambiente natural pues empezaron a morir. Entonces eso despertó pues muchas ayudas, fue incluso noticia nacional. Entonces es un tema que también tiene su correlación. Aquí tienen, por así decirlo, las primeras locaciones del México que están siendo afectadas por el tema del cambio climático. Es una comunidad llamada El Bosque, está en Tabasco y es una de las comunidades que se enfrenta a la erosión marina ya documentada. Ahí está la foto de la comunidad, pero abajo en la parte derecha encuentran un artículo científico de la doctora Lilia Cama Campillo y otros autores que hablan acerca del tema del aumento del nivel del mar en la zona costera. Y como podrán ver, eso tiene mayores afectaciones, desde luego, a las personas que tienen mayor nivel de vulnerabilidad, quienes ven truncados sus sueños, sus casas, y difícilmente podrán retomar un estilo de vida como el que ya tenían o mejorar sin el apoyo de pues, los responsables de este tema. Y bueno, me quedan 5 minutos, pero aquí quiero hablarle acerca de unas reflexiones y una perspectiva. En primer lugar, la justicia climática como enfoque de investigación trasciende los límites tradicionales del derecho. Es decir, si esperamos analizar la justicia climática únicamente desde el aspecto de la normatividad de manera rígida, no vamos a encontrar la eficacia que requerimos, porque es necesaria una colaboración constante de los operadores jurídicos, de los investigadores, con aquellos que ven otras temáticas muy importantes. Eso ya lo reflexionó el Tribunal del Mar, probablemente lo reflexione la Corte Internacional de Justicia y bueno, la Corte Interamericana probablemente también llegue a ese consenso. Después de todo, en todas las opiniones consultivas, las mayores referencias son los documentos del IPCC, que hablan acerca de la vulnerabilidad, el tema de la mitigación, el tema de las emisiones de efecto invernadero. Esa es quizás una primera reflexión. Se requiere, obviamente, el uso de herramientas. En este caso yo podría apuntar el tema de la inteligencia artificial, porque como ya vimos anteriormente, el uso de las redes bibliométricas es útil para mapear los temas. Otra reflexión es que en su implementación no se pueden implementar soluciones aisladas, tiene que analizarse de manera sistémica, y lo sistémico tiene desde luego una correlación con la ciencia de frontera. Y bueno, en el tema de los litigios climáticos, desde luego que van a ir en aumento, están en aumento, pero más allá de querer acudir a la última instancia, yo creo que deberíamos empezar por ir generando estrategias, políticas públicas, planes, e incluso están los llamados planes municipales de acción climática a nivel municipal en México, que son muy pocos los municipios que tienen ese tipo de estrategias. Y bueno, esas serían todas mis precisiones y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación y por respetar los tiempos. Bueno, vamos con nuestra siguiente ponente.